Continuando con la guía del problema militar no operativo o la guía de un estudio de Estado Mayor, en esta segunda clase lo que vamos a analizar es el problema. Es el segundo paso, el análisis del problema, habiéndolo definido en el paso. Si tomáramos como ejemplo, que está muy en boga, la pandemia del COVID-19, podemos decir que el análisis del problema es la individualización de aquellos factores generales que caracterizan y determinan el problema. Es decir, ver cuáles son estas cuestiones que hacen a cómo es el problema. Y nuestra guía plantea 4 puntos que ustedes deberán llenar en la guía. No es obligatorio algunos de ellos, como ya lo explicaré, pero los 4 puntos deben estar: historia, vínculos y límites, suposiciones y preguntas implícitas en el problema. Para empezar con la historia, y tomando de ejemplo, por ejemplo, al coronavirus, podemos decir que, ¿cuál es la historia de la pandemia? Bueno, que se dio en determinada ciudad, que tenía que ver con un contagio en un animal que mutó después a los humanos. Esa sería la historia. Bien, en nuestros problemas, que pueden ser mucho más sencillos, la historia se busca porque el problema no surge por generación espontánea. Entonces lo que tratamos de encontrar son aquellos antecedentes o situaciones que se puedan dar de la misma forma o de una forma parecida. Es muy común que digamos que los problemas se repiten o que a veces esto ya ocurrió. Bueno, lo que se busca es encontrar estas cuestiones para poder aplicarlas en la solución a nuestro problema actual. En este punto la clave está en encontrar por qué surgió el problema. ¿Cuáles son las causas? Si lo quieren ver en un contexto de causa y efecto. Puede ocurrir que sea necesario hacer una guía, hacer un anexo a la guía si es muy extenso, pero no siempre es obligatorio esto. Desarrollada la historia, ¿cuáles son los vínculos y límites de nuestro problema? ¿Y qué entendemos para nuestro método, para nuestro estudio de Estado Mayor con vínculos y límites? El problema forma parte de una situación general y se relaciona con distintos campos y áreas de la conducción, de nuestra conducción militar, que los conocen ustedes de nuestros reglamentos. Es importante ver cuáles son las atribuciones del que hace un estudio de Estado Mayor, porque los vínculos nos mostrarán qué relación tienen con el nivel en el que estoy yo. ¿Sí? Si tomamos como ejemplo un problema que tiene que ver con la calidad de los candidatos que se postulan a la Escuela de Aviación Militar, podemos decir que cuáles serían los vínculos, cuáles son las áreas que va a tener con las cuales se relaciona. Bueno, una de las áreas será difusión, otra de las áreas puede ser presupuesto, otra puede ser personal, si tengo, ¿sí? Las áreas. Lo que se debe expresar en este ítem es en forma amplia y general las áreas en las cuales se relaciona el problema. Si no está puesta en esa área, cuando usted plantea una solución, que no la podrán llevar a la práctica. En cuanto a los límites, el límite tiene que ver con el alcance, hasta dónde llega el problema. Es un sinónimo de jurisdicción. Tomando como ejemplo el que dije de los candidatos a la Escuela de Aviación Militar, debemos pensar hasta dónde llegará mi problema. La solución estará dentro de la Escuela de Aviación, estará a nivel del director general de educación, estará a nivel del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza. Eso me da poner el límite, determinar que mi límite es la Escuela de Aviación Militar, implica que la solución tiene que estar ahí y no puede haber acciones que estén fuera de esa jurisdicción. El límite lo fija el superior que ordene el estudio de Estado Mayor o el responsable del estudio de Estado Mayor, la persona que lo hace. La diferencia, en esta parte de la guía no vamos a ver lo que son criterios, se ve en un paso más adelante, pero sí es importante que ustedes ya empiecen a diferenciar la distancia que hay entre un límite y un criterio. Como les dije, el límite tiene que ver con el alcance, pero el criterio tiene que ver con los requisitos y limitaciones de una solución. Vamos a un ejemplo concreto y tomando el mismo ejemplo que venimos dando de los candidatos. Si digo que la Dirección General de Educación me impone que tienen que entrar 110 cadetes por año, a primer año, eso es un criterio, no es un límite.
Si la Dirección General de Educación me dice que tengo un presupuesto determinado para hacer la difusión, eso es un criterio y no es un límite, ¿sí? Pueden ser criterios, pero no son límites. Los límites tienen que ver con la jurisdicción. Espero que esto haya quedado claro, porque muchas veces se confunde. El tercer punto de esta guía son las suposiciones. También acá suelen cometer errores, porque una suposición todos sabemos lo que es. Son condiciones que se asumen que existirán en un futuro. Tienen que ver con un escenario futuro. ¿Bien? ¿Por qué hacemos las suposiciones? Porque nos faltan hechos. Necesitamos llegar vacío en los datos. Necesitamos apoyar la solución con hechos que no tenemos. Las suposiciones no se pueden probar. Los hechos son verdades que se demuestran, como dice el manual. Pero las suposiciones no se pueden probar. Ahora, tengan en cuenta que considerar una suposición implica soluciones alternativas. Y por cada solución alternativa, ustedes deben tener un anexo completo con el desarrollo del análisis AFA de esa alternativa. En un estudio de Estado Mayor que sea ordenado por un superior, las suposiciones deben ser aprobadas por la autoridad que les ordenó el estudio de Estado Mayor. Y las suposiciones del nivel superior, para nosotros para ustedes, son un hecho. Doy un ejemplo. Si la Dirección General de Educación, tomando siempre el mismo ejemplo, supone que va a haber 400 candidatos a la Escuela de Aviación Militar para el 2021, esto para ustedes es un hecho y su planificación deberá tener en cuenta que va a haber 400. Bien. Tengan en cuenta que las suposiciones condicionan la solución. Cuantas más tengan, mayores probabilidades de que alguna de ellas falle y con lo cual no se cumpla la solución. Esta es la manera de escribirlas. En el ítem de la guía, suposiciones las deben de escribir de esta manera. Las pueden leer y ver. Al menos tienen que nombrar 3 hechos, vuelvo a repetir, verdades que se pueden probar, y eso me induce a mí a una suposición. Puede que no tengan suposiciones, no están obligados a tener suposiciones. Y como les dije, mientras menos tengan, mejor. Si no tienen, sería una condición ideal, porque entonces implica que no hay que hacer un plan alternativo. Por último, veremos las preguntas implícitas en el problema. Las preguntas implícitas en el problema son, como lo dice el título, interrogantes a los que las soluciones que ustedes planteen deben dar respuesta. De acuerdo con el enunciado del problema, los vínculos, los límites y todo lo que se ha visto hasta ahora, esas preguntas van a venir de un trabajo de síntesis para evitar circunstancias vanas, superfluas y dedicarse a factores que son importantes, solo a esos. Entonces nos permiten ir despejando un poco el panorama y enfocarnos en lo que realmente es importante. El que hace un estudio de Estado Mayor debe formularse preguntas. Acá sí que no pueden no tener, tienen que tener. Muchas, pocas, dependerá de la situación. Dependerá de la situación. Lo que sí es importante es que la respuesta a estas preguntas es la solución del problema. Esto es fundamental. Por último, espero haber sido claro. Ante cualquier duda, tienen los datos para comunicarse conmigo. Muchas gracias.